Fuerte, fuerte aplauso a nuestro hermanito, el señor Michael Valdés. Señor Michael, ¿cómo estás? El señor Michael Fuentes. Vamos a sentarnos entonces aquí, vamos a recibir a esta gente. ¿Quieres estar parado o quieres estar sentado? Tú tienes mucha energía siempre. Yo siempre tengo energía. Yo me gusta sentarme. ¿Nos quedamos parados? Bueno, mira, pero primero, yo sé que vamos a hablar mucho de lo que es la cosa de lujo y eso, pero quiero comenzar con una historia. ¿Ok? Esta historia no sé quién se la sabe o no, pero había un niño que estaba en la escuela y un día tiene una carta de su maestra para su madre. Llega el niño con la carta, la madre abre la nota, comienza a llorar. El niño está confundido y dice: mami, ¿qué dice la carta? Ella se seca las lágrimas y dice: hijito, la carta dice que tú eres un genio y la escuela no tiene la capacidad de enseñarte. Y lo tengo que hacer yo. Bien. La madre sigue, el niño crece, el niño realmente era un genio. Ahora, el niño es un adulto, su madre falleció, él llega a su casa, arregla los papeles de su madre y encuentra esa nota de la maestra y lo abre por primera vez. Y la nota decía: tu hijo es un retardado mental y no tenemos la capacidad en la escuela de enseñarlo y está expulsado de la escuela. Ese niño era Thomas Edison. ¿Cuáles son las cartas que nosotros mismos nos escribimos a nosotros? Esto todo tiene que ver con perspectiva y con lo que nosotros creemos. Todo lo que están sentados aquí, las 1000 personas que están aquí, ustedes son los líderes. Ustedes son los que están afectando la vida de otras personas. Imagínate si la madre de Thomas Edison hubiese dicho todas las palabras que tenía esa carta. ¿Cómo hubiese cambiado la vida de Thomas Edison? ¿Cómo hubiese cambiado la vida de todos nosotros en pensar eso? Entonces quería hablar, porque sé que vamos a hablar hoy de números grandes, de perspectiva, y nosotros hablando de lujo, hablando de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que podemos hacer. Nosotros a veces pensamos: yo no puedo vender lujo, yo no hablo inglés, yo soy inmigrante, soy muy corto, soy muy flaco, soy muy gordo, soy muy lo que sea. ¿Cuáles son las cartas que nosotros mismos escribimos? Uno tiene que pensar que están sin límite, porque así mismo están. Yo estoy leyendo todo lo que pasaron esta mañana y me encanta lo que dijo Tomás, que nosotros a veces nos decimos a los clientes lo que nosotros vemos con nuestro propio perspectivo. Y eso es dificilísimo.
porque no tenemos límite. Y el límite es self-imposed. Nos lo terminamos poniendo nosotros. ¿Por qué? Por el entorno. Es el entorno realmente el que nos pone ese límite. Porque cuando vamos a otro entorno, alcanzamos otros niveles, y otros niveles, y otros niveles. Entonces, y me mencionaba alguien, ahora no recuerdo quién, era Will, nuestro DJ. Es también un experimento que hicieron de las pulgas, no sé si lo conoces, que Thomas Hoffman también lo menciona. Ajá. El experimento de las pulgas es que las pulgas saltan muy altos, pero las meten en un tobo y les ponen la tapa mucho más abajo de lo que ellos pueden saltar. Y cuando le quitan la tapa, no saltan más arriba. ¿Ok? Porque se han autolimitado en ese proceso. ¿Ok? Entonces, para comenzar con lo que es el lujo, porque una vez más, eso es una autolimitante. Tú manejaste el equipo de mayor producción en Miami. Trabajaste en Miami, fue en el estado de la Florida. En el estado de la Florida. Claro, Gracias. lo que sea. Muy bien. Me pusiste el límite. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿cuál fue dime dos cosas importantes que aprendiste de esa experiencia de manejar y llevar a ese equipo al número 1 en la Florida? Mira, yo vine de ser director del Banco Alemán antes de entrar a Bienes Raíces. Y entonces cuando este equipo era un equipo de 8 personas, nosotros teníamos un presupuesto averaje, eso fue antes de la crisis, obvio, de $7 millones que vendíamos en Miami. Bueno, por propiedad, 7 millones por propiedad. O sea, el precio promedio de las propiedades que ustedes vendían era 7 millones. Estamos hablando del 2000. Del 2004 hasta 2009 por ahí. Real luxury. De verdad, lujo de verdad. Y eso fue una cosa que lo primero era estructura. Estructura. Entonces yo tenía Estructura. un equipo de 8 personas. Nosotros entrábamos a la oficina a las 8 de la mañana todos los días, y eso en Miami es muy fuerte. Entonces a las 8 todo vestido y listo para los clientes. Y entonces nosotros teníamos lo que era el war room. Uno entraba así lo llamaban, el war room, ¿ok? Porque el salón de guerra. Nosotros estuvimos enfocados nada más que 1% del 1% del mercado. Eso fue lo único que nos interesaba. Ultra luxury. Todo era ultra luxury. Okay. Lo único que me interesaba. Y entonces, si había una persona, un miembro del equipo, que quería tomar una área, lo que se llamaba el farm area, ellos tenían que hacer una presentación para los restos de los miembros del equipo. Espectacular, practicando para cuando van a viajar, presenten al resto del equipo, excelente. Me Y encanta si había una pregunta que la persona no podía contestar, yo no le daba el lugar. Claro, porque tú eres el director del claro. Exacto. Y entonces ellos tenían que ser el experto. Okay. Porque si no eres el experto, otra persona será. Claro. Wow, muy bien, es increíble. Entonces, Michael, tú ponías a cada una de esas personas del equipo a exponer enfrente del equipo. Claro. O sea, que la preparación Claro. tenía que ser brutal. Me Claro. parece muy... Esa es una muy buena actividad que vamos a tener de ahora en adelante. Presentar al equipo. Adelante, imagínate, yo no te siento, yo no me siento. Ajá, si ustedes tienen, las otras 7 personas también querían ese territorio. Excelente. Claro. Ajá. Entonces, si uno está de equipo, porque estamos en equipo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser el experto. Porque si no, la persona sentada al lado de ti sí lo es. Y es el cliente que gana. Porque entonces yo estaba haciendo algo que estaba diciendo, yo tengo que tener la persona que es el experto de lo que sea, digamos, Palm Island o Star Island o si fuera Fisher Island, lo que sea, no importa. Entonces, esa persona tenía que ser ese experto. Y ahora digamos Star Island. Star Island tiene 20 casas nada más. Perdona, 36 casas. Ven, ¿cuántos de ustedes que viven en Miami saben cuántas casas hay en Star Island? Pero todos quisieran vender en Star Island, pero ni siquiera sabemos cuántas casas hay en Star Island. Coño. Okay. Ajá.
Y tú sabes, y de ahí había propiedad, bueno, cuando yo estaba vendiendo la propiedad estaba en 20 millones, ahora hicieron una transacción de 75 millones o algo. Entonces, era una cosa que el que estaba ahí tenía que ser el experto. Si era una casa, si era una zona de 20 o 30 casas, yo me tenía que decir quién era el dueño de cada una de esas casas y cuándo la compraron. Eso es el experto. Me tenía que decir dónde eran las escuelas que estaban cercanas. Porque tú no estás vendiendo una casa, tú estás vendiendo un estilo de vida. Ajá. Tú estás vendiendo un estilo. Obviamente tengo 5, 6, 8 dormitorios. Yo sé dónde está la cocina. No, eso no me interesa. Me interesa dónde está la escuela para los niños. ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde está el estilo de vida que yo voy a compartir por comprar esa casa de 10, 20, 30 millones de dólares? Muy bien, y eso aplica para cualquier nivel. De hecho, para llegar a los 20, 30 millones de dólares, tienes que empezar con la de 200, 300 mil dólares. Pero es la misma información. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos adelante, challenge me on that. Mi primer venta era de 6.8 millones de dólares. Mi primer venta. Y era el penthouse del Fontainebleau. Okay. Mi primer venta en el 2004. No, permiso, mi acotación fue que si están en los 300, 400, los que están en One on One, que es lo primero que le decimos, en One on One ustedes no vienen a vender propiedad de mínimo 450 mil dólares y los saben que lo tienen que dejar. Estoy de acuerdo, o sea, es cada vez. Pero es un pensamiento. Es un pensamiento, correcto. Porque lo que están entrando ahora, si uno dice, bueno, mi primera venta era de casi 7 millones de dólares. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que comenzar por los 200, 300 mil. Yo todavía no sé vender una casa de 300 mil dólares. Porque es otro pensamiento. Cuando uno llega a un nivel más alto en hablar de lujo, el precio y lo que es la consideración de ese comprador baja. Es más fácil vender una casa de 5 o 10 millones de dólares, en mi opinión, que una casa de 500 mil. Porque ya el precio no es el factor principal para tomar la decisión. Exactamente, están comprando en efectivo, Ajá. no tienen que comprar con alguna cosa. Es un pensamiento. Comencé con la historia de Thomas Edison porque nosotros todos tenemos nuestras cartas. Y es el pensamiento que uno tiene. Nosotros estamos diciendo, bueno, estamos hablando de la primera venta de 7 millones. Y yo digo, no, pero eso no puede ser yo. Sí, claro que pueden ser ustedes. Porque fui yo. Yo no sabía nada del real estate. Nada. Voy a de la banca. Era mi primer año en el mercado. Lo que sí sabía, porque yo venía de una vida bancaria, yo sabía vender productos de instrumentos financieros a mis clientes, y esto era simplemente otro instrumento financiero. Era bienes raíces. Pero fue mi pensamiento de cómo estaba mirando yo el mercado y la industria. Ahora, para historias, Michael, que tiene, yo sé que comencemos, quiero tocar dos historias principales. Una del Russian oligarch, porque eso, ¿qué aprendiste de esa transacción? Porque yo sé que aprendiste mucho de esa y también de otra que podemos hablar de una persona muy famosa. Quieren las historias. La parte emocional. Oligarca ruso. El oligarca ruso, correcto, exactamente. Este era un cliente que tenía ruso, que lo conocí en Londres, y viví en Londres 5 años. Y lo conocí en una subasta de Sotheby's, era la empresa por la cual estaba empleado, era Sotheby's. Y entonces lo encontré en una subasta. Y era muy interesante porque en las subastas que teníamos, cuando uno tenía una subasta, lo que hacía que era la persona que vinieron del mundo inmobiliario de esta empresa, entraba y tenían una gira con los expertos de arte para lo que era la exposición de arte antes de la exposición comenzar. Y entonces yo tomé la gira y entonces me enfoqué en 3 obras. Y quería hacer nada más que los datos, los detalles de lo que eran las 3 obras. Eran las 3 obras principales que iban a la subasta. Y entonces abre lo que era, esta obra era de obra de arte ruso. Y entonces abren las puertas, había, creo que eran 1000 personas.
Y entonces hay una persona que está mirando la obra principal. Yo me acerco a la persona sin presentarme ni nada y le digo, sí, entonces como hicieron solo parte de la obra y entonces él me está mirando, me está preguntando y entonces de momento soy el experto y entonces me dice, ¿trabajas para Sotheby's? Le digo, sí, no estaba mintiendo. Y entonces le di mi tarjeta y me dice, oh, Realty. Sí. Y entonces Miami. Sí. Y entonces me dice, ay, acabo de perder una casa en Fisher Island. Así. Y entonces yo tenía otra que era la casa de la familia Grimaldi. Y entonces le digo esto que estaba a punto de llegar al mercado. Y le digo de esto y me dice, me interesa mucho. Y entonces le dice, pero tengo que ver que mi esposa la vaya a ver. Muy bien. Viene la esposa en 2 semanas a ver la casa y odia la casa. Yo dije, ay, no. Y ya yo había dado todo y he entendido que el señor era número 30 de la lista de Forbes de los rusos más ricos del mundo. Yo dije, esto no me escapa. Entonces ella está, tuvimos toda la gira. Entramos a la casa de Fisher Island, no le gustó. Fuimos a Indian Creek, fuimos a North Bay Road, fuimos a todo. Regresó a lo que era Fisher Island. Me dice, pero no quería, no sé, para ustedes que no son de Miami, Fisher Island es una isla privada. Tienen 600 apartamentos y 10 casas. Y entonces ella pensaba que quería una de las casas. Había una casa que era la más cercana al agua que estaba disponible. Y se lo mostré. Y no le gustó la casa porque estaba muy cerca al agua. Eso es lo que quiere todo el mundo. Y estás en una isla. Coño. Entonces, le dije, bueno, ok, ¿cuál sería la casa ideal? Me dice, la que está más cercana a la casa, a la concha de golf. Ok. Ella está Ya va, dame un segundo porque esto es muy importante. Ven, en vez de decir, ok, voy a buscarte otra casa, ¿qué estás buscando? ¿Cuál sería la casa ideal? La intuición de la gente inmobiliaria con poca experiencia. Ok, déjame ver qué otra cosa le busco. ¿Cuál sería la casa ideal? Dime cómo te vendo. Adelante. Ella dice la casa que está más cercana a la concha de golf. Perfecto. Salgo del auto, toco la puerta. Y entonces abre la puerta una muchacha y yo le digo, esto va a ser una historia de bienes raíces, pero tengo un ruso billonario en mi auto que está interesado en tu casa. Me dices, no es mi casa, es de mi tía y mi tío. Yo le digo, ¿me puedes poner el teléfono? Y la llamo. Ella llama al tío, el tío contesta. Es una persona bastante fuerte, italiana, de Nueva York. Yo soy nacido y criado en Nueva York. Y entonces me dice, ¿por qué me está molestando? Yo le dije, mira, tengo una persona en el coche que está interesado en tu casa. Mi casa no está de venta. Yo lo sé, pero si estuviera de venta, ¿cuál sería el precio? ¿Ven? Esperando la objeción, esperando una conversación incómoda. Lo acaba de decir, una persona fuerte, ruda. Ah, muy bien. Pues sigue. Y me dice, mi casa no está open for sale. I know, we've established that. Ya me dijiste eso, pero no me has colgado todavía. Y le digo, si estuviese en venta, ¿cuál sería el precio? Y entonces me empieza a gritar de nuevo. Ok, mira, yo sé lo que pagaste porque ya obviamente ya hice el estudio en el carro de lo que él había pagado por la casa. Y entonces yo le dije, si puedo duplicar lo que tú pagaste, lo venderías. Y me dice, si tú crees que me puedes conseguir 13 millones de dólares porque yo había pagado 6,5, 13 millones de dólares, pues entonces sí lo vendería. Perfecto, ¿lo puedo enseñar? Y le paso el teléfono a la sobrina y le da permiso de entrar. Y regreso al carro, está la esposa del ruso y entonces le digo, ven. Y le dice, ¿a dónde?
A ver la casa que quieres. Y él me dice, pero no está en el mercado. Y yo le digo, tú no comienzas conmigo ahora. Entramos y le encantó la casa porque no estaba disponible. Escasez. Entonces, en ese entonces no estaba en la cámara de nosotros, esto era casi 20 años atrás. Y entonces estaba yo con el fotógrafo tomando fotos de la casa de Grimaldi en Fisher Island. Llamo al fotógrafo y le digo, cancela eso y venga a esta casa. Tomaron las fotos en una hora, cuando ya tenía el CD, ¿te acuerdas de los CDs? Sí. Entonces llego a la oficina, le mando las fotos al ruso, teníamos un contrato dentro de una hora. En una hora tenía ya contrato. Se lo envío al señor, ¿no? Y entonces, bueno, comienza el ruso con decirme, ¿qué tú crees que sería el precio? Y yo digo, no tengo ni la menor idea porque no está en el mercado. Entonces yo le digo, quizás 14 o 15. Porque sé que cuando llegamos al 12 ya tenemos y terminamos en 13.6. Y así fue, y eso fue la venta. Este ruso salió siendo mi mejor cliente en mi carrera. Te voy a decir otro cuento que sucedió con este ruso. A los 2 meses me llama otro ruso millonario y me dice, no me acuerdo de eso. y me dice, fulano me dijo que te llamara. Yo le dije, no sé quién es, pero te puedo ayudar con cualquier cosa que necesitas. Y me dice, es Michael Valdés, ¿no? Y yo, sí. Me dice, ¿tú no conoces a fulano? Y yo digo, no creo. Y entonces me dice, a lo mejor que tengo el teléfono equivocado. Y me cuelga. A los 2 minutos me llama mi cliente, ruso millonario, y me dice, mi amigo te acaba de llamar. ¿Por qué tú le dijiste que no me conocías? Yo le dije, tú nunca me diste permiso a decir que te conocía. Eso fue, ustedes tienen que cuando viene la confianza, eso tiene que ser merecido. Y entonces en el momento me entra el ruso nuevo, y hicimos un 3-way call y ellos dijeron la historia en ruso. Y entonces esos 2 clientes eran clientes míos por el resto de mi carrera. Pero es una capacidad de respuesta de Michael. Es la capacidad, porque no es la primera vez que le pasa. Y él está esperando, fíjate, yo le dije muy tranquilamente, mi casa no está a la venta, sí, yo sé que no está a la venta. Y ya te di, y le gritó, Antonio, que la casa no está a la venta. Sí, ya establecimos que la casa no está a la venta, pero eso es esperarlo, ¿ok? Imagínate, eso es ustedes creando mercado. Creando un mercado que no existe. Si tú crees que tu propio mercado no tiene competencia, Wow. porque solo estás tú. Claro, muy bien. Esa casa no estaba en la venta. Eso no estaba en la venta. Yo no estaba compitiendo con otros agentes. Yo no estaba compitiendo con otros vendedores. Porque no estaba en la venta. No había competencia. Michael, una segunda historia que a mí me llamó mucho la atención. El otro día tuvimos una cena en la casa de Michael y era historia tras historia. Y le preguntamos, ¿y qué historia? ¿Y qué cliente quieren? Y yo creo que esta es una de las que a mí más me llama la atención, que es la de cuando fuiste a mostrar la casa al cantante Prince. ¿Ok? Entonces, si podemos compartir un poquito de eso. Claro. Para mí esa fue de las más cómicas, de las más simpáticas. Adelante, ¿y qué aprendiste de esa? Eso fue, entonces, el cantante Prince, que en paz descanse, él quería comprar una casa en Miami. Entonces vino lo que era su ejecutivo de su empresa y tenía una entrevista con 3 personas de bienes raíces, yo y 2 más. Y entonces era muy interesante porque cuando primero comenzaron me dieron 3 horas que estaban disponibles y yo tomé la final del día. ¿Por qué? Ahora nadie. Ajá, muy bien. Y entonces ellos tuvieron las primeras 2 entrevistas y entonces mi entrevista era a las 5:30 de la tarde y vinieron a mi oficina. Y entonces tuvimos la pasamos súper bien y entonces yo sabía que el ejecutivo había entrado solo para eso y partía el próximo día. Y entonces yo le dije, después de la entrevista que duró 1 hora o algo, le dije, ¿tienes hambre? Y lo saqué a cenar.
antes de que fuera al aeropuerto. Y entonces el próximo día yo era la persona que escogieron para hacer el proyecto de Prince. Y entonces cuando llega el día que viene Prince a Miami para ver las casas, ellos me dijeron, solo enséñale una casa. Y yo, ¿cómo una casa? Este es Prince. Y entonces me dijeron, él no va a tener la capacidad de tener atención de más de una casa. Ok. Y entonces, para mí me sentía que no era justo hacer eso. Yo tenía la casa abierta que yo quería ver porque todos lo escogieron, él lo escogió por fotos y esto y lo otro. Pero yo había llamado dos colegas míos que no estaban en mi... Sí, pero esta es clave, que no estaban en la propia compañía. No estaban en mi empresa. Pero esta es clave, es la preparación. Entonces yo llamé a dos colegas que tenían casas que eran muy parecidas a lo que le estaban mostrando. Esto era en ese entonces de 15 a 20 millones. Y entonces tenían dos casas más que estaban en el mercado. Y las dos personas eran las dos personas que no lo eligieron para venderle a Prince. Okay. Y entonces ellos sabían quién era el cliente, pero yo no podía decir quién era el cliente. Y entonces yo le dije, necesito que tengas tu casa abierta, es una personalidad, tengo un NDA, un non-disclosure, que no puedo decir quién es la persona y no puedes estar presente. Entonces tiene que dejarme, eso era la reputación de uno. Muy bien. Ustedes tienen su propia reputación que es una cosa que no puede fallar. Ustedes tienen que ser su persona de palabra. Lo que hice con el ruso, yo siempre lo hacía con mis colegas también. Y eso, colega no es decir la persona que está en tu empresa. Colega es decir la persona que está en tu industria. Muy bien, muy bien. Entonces, abrieron las otras dos casas y la tenían en standby. Viene el día de Prince y entonces entra y yo tenía que firmar otro contrato en cómo eran las reglas de compartir con Prince. Y yo había vendido las otras casas a otras celebridades anteriormente. Esa fue una cosa más cómica. Sí, le vendí una casa de Ricky Martin, le vendí una casa de Enrique Iglesias, y entonces yo sabía que era el proceso. So you're not my first celebrity client. Okay. Y entonces pasamos por eso, pero yo firmé. Y entonces uno de ellas era, no lo podía ver en los ojos. Imagínate eso. Un cliente que te diga que le vas a mostrar la propiedad, pero no lo puedes ver a los ojos. Y yo dije, de eso no hay problema porque yo mido 6'3" y él era 4'11". Tranquilo, Prince vamos, sígueme. It's like I couldn't physically see him in the eyes. Pero entonces vinieron, ahí estaba, tenía la casa abierta, era en North Bay Road. Y entonces entra dos carros, entra su seguridad y entonces entra él. Y sale entonces él y detrás estaban dos gemelas que estaban sentados con él, que era parte de su equipo cuando él estaba haciendo su concierto. Y entonces salieron como si estuvieran saliendo a una escena. Y entonces sale Prince como si fuese Prince tomando la escena de la casa, ¿no? Y entonces entra y entonces la puerta abierta y él entra primero, me saluda y lo saludo. Y entonces entran, las gemelas desaparecieron en otra parte de la casa, la seguridad está subiendo porque la casa estaba increíble. Y él se queda así conmigo. Y me dice, ¿podemos ver afuera primero? Y yo, claro. Y vimos entonces lo que era la vista que estaba a la bahía. Y entonces me dice, ¿quiénes son los vecinos? Yo le dije, a la izquierda tiene Calvin Klein, a la derecha tiene Ricky Martin. Y me dice, well, there goes the neighborhood. Se jodió el vecindario. Esto no sirve. Y yo no sabía si estaba bromeando o no. Y entonces suben y ven lo que era el balcón de arriba. Y entonces le dice, ¿is that the master? Y dice, sí, vamos. Y entonces le muestro la casa. Y entonces, la casa era 10,000 pies cuadrados. Y me dice, ¿tienes algo más grande? Yo le digo, sí. Tengo algo para mostrarte, está como a 5 minutos de aquí, estaba a otro sitio de la misma calle, y entonces me dice, ¿lo puedes mover? Claro. Y entonces bajamos, todavía no está ni la seguridad, ni la gemela, ni nada, entonces está él y yo nada más. Él se monta en mi carro, y estamos saliendo de la casa. De momento miro para atrás, y la seguridad ya con pistolas abiertas a mí.
I'm not kidnapping Prince. No lo estoy secuestrando. Paro, se montan y entonces seguimos a la próxima casa. Y él entra y entonces entré con él, le dijimos a su seguridad que no entrara. Él y yo entramos nada más. Le encantó la casa. Y entonces me dice, yo sé que mi empresa y mi equipo te dijeron que solo me mostraron una casa. Me dice, ¿por qué me mostraste otra? Yo le dije, everyone should have choices. Muy bien. Siempre. Even if you're friends. Exactamente. Y entonces él entra y me dice, ¿me das tiempo en la casa solo? Claro. Salgo yo y en los 15 minutos me dice, esta es la casa. Y entonces él estaba haciendo un concierto privado para Jeff Sofer, que era el dueño del Fontainebleau, Sí. para su 40 en ese entonces. Y le hicieron un galpón en el aeropuerto. ¿Eh? Hicieron el cumpleaños en un galpón en el aeropuerto. Eso era, en un hangar en el hangar, aeropuerto, con 150 personas. Estaba Prince haciendo un concierto privado para Jeff Sofer. Me dice Prince, ¿qué haces esta noche? Prince asking me out. It's like, what's going on? Nothing. Y entonces, él me invita como su invitado, porque acabamos de comprar la casa. Imagínate tener esa relación casi instante. Y entonces eso es importantísimo. Uno tiene que tener una relación con alguien, ¿no? Y entonces, y eso fue, en la mesa sentado estaba, me recuerdo, Alex Rodríguez con Cameron Diaz, estaban saliendo juntos, 20 años atrás. Entonces, eso era la mesa sentado, y imagínate, eso era lo que estuvimos haciendo con este proyecto, pero compró esa casa. Para mí lo más importante de estas historias, son muy jugosas, son muy entretenidas. Y es una vez más, ¿cuál fue la palabra clave de hoy? El estándar. ¿Okay? Es elevar mi estándar de conocimiento, de manejo de emociones, de expectativas, cada vez más alto, más alto, más alto. Porque una vez más, como dice Daniel, no tenemos los clientes que queremos, tenemos los clientes que nos merecemos. Eso es. ¿Okay? Entonces, él no tiene ese cliente, como lo pueden ver, simplemente porque se lo dieron. Es la capacidad de respuesta que él tiene, es poder conseguir una casa que no esté en el mercado y crear su propio mercado. Es poder tener las opciones de precio, que es mostrar una casa. Y bueno, si el equipo me dice que es una sola casa, es una sola casa. No, no es una sola casa. Este es mi trabajo y voy a hacer trabajo exactamente como yo lo debo hacer. Y necesito estar preparado para las otras opciones. ¿Qué tan preparado estoy cuando voy a reunirme con mi cliente? A tal punto que él tiene 2 propiedades en stand-by. En stand-by. O sea, no puede fallar. Una comisión de estas son cientos de miles de dólares. Yo necesito estar preparado. Y con esa preparación llega ese tipo de clientes. No, pero eso es muy importante, porque uno tiene que ser el experto, porque si no, otra persona lo será. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Michael, para los agentes inmobiliarios que están el día de hoy aquí, hemos hablado del experto, hemos hablado de practicar. Para esos agentes completamente nuevos, que dicen, wow, qué capacidad de respuesta, wow, qué tipo de clientes, ¿qué recomendarías tú a estos agentes inmobiliarios nuevos? A un agente nuevo que está recién sacado su licencia, ¿qué es lo primero que debería hacer? Mira, primero los felicito, porque es el momento ideal de estar en este momento para todos los agentes nuevos. Y te digo el por qué. Porque este mercado en los últimos 3 años no fue un mercado real. Estos 3 años atrás, cualquiera que tenía un listado en la mañana, en el tiempo que ya estaba en el almuerzo, ya tenía 3 ofertas. Eso no es un mercado saludable. Eso, lo que tenemos nosotros ahora, lo que estamos entrando ahora, es un mercado saludable. Es lo que debiera ser. El mercado inmobiliario históricamente es un mercado cíclico. Eso es un mercado saludable. Los últimos 5 años no han sido saludables. Alguien que entró en ese momento no tenía un conocimiento real de lo que era el mercado, y ahora ellos están en una posición muy difícil porque no tienen las herramientas que están ustedes ahora todos aprendiendo y tomando aquí.
para hacer éxito en el mercado que está cambiando. Así es. Entonces, si son nuevos, los felicito, porque ahora mismo es el tiempo de entrar, porque cuando uno está pensando de lo que es la competencia, el 30% de los agentes inmobiliarios en un estudio de NAR están diciendo que este año van a salir del mercado. National Association of Realtors, la Asociación Nacional de Realtors dice que el 30%, estamos en 1.6 millones, si no me equivoco, de agentes inmobiliarios en los Estados Unidos licenciados, el 30% va a salir. Estamos hablando de casi 500,000 agentes que simplemente van a dejar la licencia. Un tercero de nuestra industria va a salir. Eso es noticias buenísimas para ustedes. Eso es buenísimo. Eso es el mercado de ustedes porque ustedes están preparados. Eso es una noticia fenomenal. Fenomenal, porque el mercado ahora va a entrar a un momento más saludable. Ustedes tienen la preparación para tener el éxito. Y ya que ustedes saben que no van a tener la misma carta de Thomas Edison, que son tus cartas personales, que ustedes son los genios. Esto es lo más importante, porque lo que es importante para mí también, como estamos hablando, que siempre lo llamo a él y a Daniel hermano, porque realmente son por la importancia de lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo nosotros aquí, lo que ustedes han hecho con el grupo que han formado aquí, en el grupo más grande hispanohablante de todo EXP, en el mundo. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, porque lo que estamos haciendo no es cambiando la vida de 900 personas, es cambiando la vida de nuestra cultura, de lo que todos nosotros tenemos en común, que es un idioma. Todo esto es elevar nuestra comunidad, nuestra gente, no importa en el país de la cual están, porque lo que nos une es como nosotros nos hemos creado y nuestro idioma. Lo que estamos haciendo es más grande de todo lo que estamos haciendo nosotros. Ustedes están impactando vidas y vidas. Ustedes no están atrayendo personas a lo que es EXP o a C5 o lo que sea. Ustedes están cambiando vidas de otras personas, porque a ustedes le han cambiado la vida. Eso es la responsabilidad de nosotros. Como yo he llegado a ser en la posición que estoy como presidente, el único latino presidente de una inmobiliaria de bienes raíces pública, eso es importantísimo. Gracias, pero también me duele que en el 2023 sea el primero o el único latino de cualquier cosa, porque somos una comunidad tan fuerte, pero nosotros mismos a veces son las peores personas para nosotros mismos, porque nosotros no creemos en nosotros mismos. Y eso es lo que yo quiero asegurar, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un conocimiento y enseñando lo que son los resultados de lo que sí se puede hacer. Porque eso se puede hacer con todos los que están aquí en esta habitación. Todos quieren tener el poder de esto. Todos. Entonces, para esa gente, Michael, que ya tiene experiencia, ¿okay? ¿Qué le dirías a esta persona? Tienes toda la experiencia del mundo, te está yendo bien, como diría Tomás, en comparación a quién. Sí. ¿Okay? ¿Qué le dirías a esa persona que ya tiene experiencia, pero quiere seguir adelante? Consejo número 1. Mira, esa misma persona que ya tendrán experiencia, lo primero es, tiene la responsabilidad a traer esos que no tienen, bajo lo que tú ya sabes. Eso me sirve una palabra. Definitivamente. Tienes que enseñar a otros, porque si lo lograste tú, tienes que ayudar a otro y llegar a lo que lograste tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que se respira en esta sala. Correcto, eso es lo que se respira en la tarima anterior. Muy bien. Pero lo otro es, acuérdense, hablando del mercado que acabamos de tener, a veces la persona que también tiene experiencia se olvidan de lo que tienen que hacer con lo que es estamos en una industria donde nosotros estamos trabajando con personas, ¿no? Es de mano a mano y cara a cara.
Y entonces, en ese mismo ejemplar de cuando estabas en el almuerzo que tenías 5 ofertas en esa casa, yo estaba comprando también en estos últimos años. Pero si yo había puesto una oferta, a mí nunca me llamaron y me dijeron, tú no eras el ganador de esta casa. ¿Cuántas veces nosotros, y no tienen que levantar manos, si ustedes estaban en ese mercado y tenían 5 o 6 ofertas, solo te concentraba a la persona que había comprado la casa y ganado la casa? Las otras 6 personas eran parte de lo que era tu futuro. Se te olvidaron. Porque ahora esos 6 compradores están ahora buscándolo con ustedes, ¿no? Ustedes lo están buscando a ellos, pero no tienen relación con ellos porque no le contestaste la llamada. Tienen que recordar que esta industria es una industria de personas y una industria personal. De relaciones. Siempre, es todo solo en relaciones, solo. Y tú lo ves en los agentes de mayor nivel, los agentes de luxury, y se conocen entre ellos y hacen open houses solamente para ellos, se están relacionando los unos con los otros y valoran muchísimo lo que Michael acaba de decir, esa relación que nosotros forjamos con cada uno de estos agentes inmobiliarios. Exacto. Quiero que todos nos paremos a la misma vez para darle un fuerte aplauso a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Al Señor!